Francia tiene los mejores jugadores del mundo. Tiene al mejor entrenador de su generación. Tiene la plantilla más cara del torneo. Y sin embargo, desde hace semanas, hay algo que cruje dentro de ese vestuario. Algo que los periodistas franceses describen como una ruptura, que los testigos dentro del grupo llaman tensión insoportable, y que todos los aficionados de Les Bleus han estado evitando nombrar con todas las letras. Francia tiene un problema de liderazgo. Y ese problema tiene nombre y apellido. Porque una cosa es ganar partidos con calidad individual cuando el rival se llama Senegal, Irak o Noruega. Otra cosa muy distinta es tener una selección unida, con un capitán respetado dentro y fuera del campo, con un vestuario que funciona como equipo de verdad cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso, precisamente eso, es lo que Francia todavía no ha demostrado que tiene. En los próximos minutos vas a conocer la historia completa que hay detrás de los buenos resultados, lo que pasa en los entrenamientos, lo que la prensa francesa ya no puede callar, y la pregunta que va a decidir si Francia gana este mundial o vuelve a casa antes de tiempo. ¿Quién lidera esta selección cuando más importa? Quédate hasta el final, porque lo que viene te va a sorprender. Para entender lo que está ocurriendo hay que retroceder a los días previos al torneo. Porque la crisis no empezó con el primer pitido del Mundial 2026. Empezó antes. Empezó en la concentración francesa, cuando los medios de comunicación galos comenzaron a filtrar informaciones que nadie en la federación quería confirmar, pero que tampoco podía negar. Kylian Mbappé, el capitán, la estrella, el hombre al que toda Francia mira cuando necesita que alguien haga algo extraordinario, había abandonado la disciplina del equipo después de un partido de preparación ante Irlanda del Norte. Y las imágenes que circularon después eran las peores que podían circular en ese momento. El capitán de Francia en Madrid, disfrutando de tiempo libre, mientras el resto de sus compañeros seguía concentrado y preparando el torneo más importante del planeta. Eso por sí solo ya era una señal. Pero lo que se filtró a continuación era mucho más grave. Según fuentes cercanas al equipo recogidas por varios medios franceses, el ambiente dentro del vestuario había llegado a un punto de tensión que resultaba difícil de disimular. Se informó de un fuerte intercambio verbal entre Mbappé y N'Golo Kanté, que no es cualquier compañero. Kanté es el tipo de futbolista que nunca tiene problemas con nadie. El más querido del vestuario, el más sacrificado, el más profesional. Que Kanté y Mbappé hubieran tenido un choque era la señal más clara de que algo no estaba bien en el corazón de esa selección. Y la cosa no acababa ahí. Según lo publicado por L'Équipe, el diario deportivo más influyente de Francia, Ousmane Dembélé también habría tenido un roce directo con Mbappé en la zona de vestuarios, recriminándole su falta de compromiso en las labores defensivas. Dembélé, el hombre que juega al lado de Mbappé en el ataque, pidiéndole que trabaje más hacia atrás, que presione más, que no se limite a esperar el balón en las 3/4 partes del campo. Y el episodio que encendió la mecha fue aparentemente trivial pero simbólicamente explosivo. En un amistoso, Kanté había llevado la banda de capitán como gesto de reconocimiento por su cumpleaños. Una tradición menor, un detalle humano. Y versiones sin confirmar apuntan a que la decisión no fue bien recibida por Mbappé, quien suele llevar la cinta en todos los encuentros. Todo esto antes de que el torneo comenzara. Con esa mochila emocional, con esas grietas visibles, Francia entró al Mundial 2026. Y aquí viene la paradoja que hace este debate tan interesante. Porque con todas esas turbulencias internas, con un liderazgo cuestionado y una armonía de vestuario que olía a frágil, Francia salió a ganar. Ganó a Senegal 3-1 en su debut en Nueva York. Ganó a Irak 3-0 en Filadelfia. En un partido que tuvo que ser suspendido más de 2 horas por una tormenta eléctrica, y que Francia resolvió con un doblete de Mbappé y un gol de Dembélé. Y en el último partido de grupos ante Noruega, con ambos equipos ya clasificados y el duelo por el liderato del grupo como única apuesta, Francia ganó 4-1 con un espectáculo que dejó a media Europa con la mandíbula en el suelo. 9 puntos de 9 posibles. Puntaje perfecto. Primeros del grupo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si están ganando, ¿por qué hablar de crisis? Porque lo que está ocurriendo dentro de Francia es algo mucho más sutil y mucho más peligroso que perder partidos. Lo que está ocurriendo es una batalla de egos que de momento está tapada por los resultados, pero que puede explotar en el peor momento posible. Y para entender por qué, hay que mirar quién está brillando de verdad en este torneo y quién está en segundo plano respecto a lo que se esperaba de él. Mbappé lleva 4 goles en la fase de grupos. Dembélé también lleva 4. Están igualados en el marcador. Pero la sensación que deja cada uno no es la misma. Mbappé cumple, aparece, marca.
Es el capitán y lo demuestra con acciones concretas. Pero el jugador que ha dominado la fase de grupos con más personalidad, con más chispa, con más capacidad de llevarse el partido bajo el brazo en los momentos decisivos, ha sido Ousmane Dembélé. En el partido ante Noruega, el exjugador del PSG y ganador del Balón de Oro de esta temporada firmó un hat-trick de 3 golazos antes del descanso. 3, en menos de 40 minutos. Una actuación de las que quedan en la memoria de un torneo. Una de esas noches en las que un jugador decide que el partido es suyo y nadie puede hacer nada para evitarlo. Y ahí está el nudo de la cuestión que nadie en Francia quiere nombrar directamente. Mbappé tiene la capitanía, tiene el número 10, tiene el contrato más caro y el peso mediático más grande. Pero en este mundial hasta ahora, no ha sido el jugador más determinante de su propio equipo. Ha marcado goles, ha asistido, ha estado. Pero Dembélé lo ha superado en brillo, en consistencia y en impacto. Y Michael Olise, el extremo del Bayern Múnich, ha sido el máximo asistidor del equipo, el que más ocasiones ha creado, el que más ha movido los hilos cuando Francia necesitaba generar fútbol con control y no solo con velocidad y contragolpe. Ahí está el problema real. No es que Francia tenga un mal equipo, es que Francia tiene demasiados jugadores que podrían ser líderes, y ninguno de ellos está ejerciendo ese rol con claridad absoluta. Mbappé tiene el título de capitán, pero genera fricciones. Dembélé tiene el momento de forma más alto, pero no tiene la autoridad formal dentro del grupo. Kanté tiene el respeto más profundo del vestuario, pero su rol es el de equilibrador y no el de figuras. Y por encima de todos ellos está Didier Deschamps, el último gran capitán que tiene Francia, el hombre que tomará las decisiones cuando los partidos de verdad lleguen en las siguientes rondas. Para entender qué está en juego hay que mirar lo que se perdió cuando Griezmann colgó la camiseta de la selección. Antoine Griezmann se fue en silencio, con clase, sin dramas. Después de la Eurocopa 2024, donde Francia fue eliminada en semifinales por España, anunció que su ciclo había terminado. Dijo que era momento de que los jugadores como Mbappé, Dembélé, Olise y Thuram tomaran el relevo. Se fue con 44 goles en 137 partidos y con 84 encuentros consecutivos con la selección, una racha que solo cortó una lesión de tobillo. Se fue siendo el motor silencioso de todo lo que Francia había construido en su época más gloriosa. Y lo que se fue con Griezmann no fue solo un número 9 alternativo. Se fue el pegamento humano del vestuario. El tipo que hablaba con todos, que entendía todos los egos, que sabía cuándo poner el brazo sobre el hombro de Mbappé y cuándo decirle las verdades necesarias sin que el ambiente explotara. Griezmann era el líder emocional de Francia mientras Mbappé era el líder técnico. Y cuando se perdió el líder emocional, el líder técnico quedó expuesto, sin el contrapeso, sin el puente, solo con su ego, su talento y un vestuario que en algunas noches se siente más como una colección de estrellas individuales que como un equipo de verdad. La historia del fútbol está llena de selecciones con talento que no ganaron nada porque no supieron resolver esa ecuación. Y está llena de selecciones con menos talento individual que ganaron todo porque tenían una estructura de liderazgo clara. La Francia de 1998 no era la más talentosa del mundo, pero tenía a Zidane como líder técnico indiscutido y a Deschamps como capitán en el campo, el tipo que ponía orden, que corría, que unía al grupo. La Francia de 2018 era más joven, más caótica en términos de perfiles, pero tenía a Griezmann dando el equilibrio, a Pogba dando la calidad creativa y a Mbappé dando el vértigo. 3 piezas distintas que funcionaban juntas. Hoy Pogba no está, Griezmann no está, y Mbappé, que debería haber madurado hasta convertirse en ese líder completo, todavía genera más preguntas que certezas dentro del grupo. ¿Puede Mbappé convertirse en el líder que Francia necesita? La respuesta honesta es que tiene todos los ingredientes para hacerlo. Tiene talento generacional. Tiene experiencia en 3 mundiales. Tiene la ambición de los jugadores que quieren ser los más grandes de la historia. Está a un gol de igualar el récord histórico de goles en Copas del Mundo de Jules Fontaine, con solo 27 años. Y también está a un gol de convertirse en el máximo goleador histórico de la selección francesa, igualando a Olivier Giroud. Los números que están al alcance de su bota son los que definen leyendas. Pero el liderazgo de un equipo no son solo los goles. Es lo que pasa en el vestuario cuando las cosas van mal. Es cómo reacciona el capitán cuando el árbitro pita en contra en el peor momento. Es cómo gestiona la presión sobre sus compañeros cuando el resultado está igualado en el minuto 85 de un partido eliminatorio. Y ahí, en esas situaciones de verdad, todavía no tenemos la respuesta definitiva sobre Mbappé. Porque en Qatar 2022 fue extraordinario en la final,
Marcó un hat-trick histórico, pero Francia perdió. Porque en la Eurocopa 2024 se rompió la nariz, jugó con máscara, y Francia fue eliminada en semifinales. Porque en la concentración de este torneo, antes de que sonara el primer silbato, ya generó una crisis. La pregunta que Francia tiene que responder antes de que lleguen las rondas eliminatorias no es táctica. No es si Deschamps debe jugar con un 4-2-3-1 o con un 4-4-2 flexible. La pregunta es si Kylian Mbappé puede liderar a este equipo con hechos y no solo con palabras. Si puede ser el tipo que, cuando Francia pierde el balón, corre hacia atrás igual que Dembélé le exigió que hiciera. Si puede mantener la serenidad cuando Kanté lleve la banda de capitán un minuto por protocolo o por gesto de equipo. Si puede convertirse de una vez en el jugador completo que su generación necesita y no solo en el delantero más letal del mundo. Y aquí está el giro que nadie esperaba en este torneo. Dembélé está dando una respuesta diferente. No con declaraciones, no con gestos, con el balón en los pies, con hat-tricks ante Noruega, con 4 goles en 3 partidos. Con una actuación que ha puesto al fútbol mundial de acuerdo en algo. El Dembélé de este mundial no es el extremo irregular y frágil de los años anteriores. Es el Balón de Oro que consiguió en esta temporada hecho futbolista de selección, trasladando su mejor versión al escenario más grande del mundo. Y eso lo cambia todo. Porque si Dembélé sigue así en las rondas eliminatorias, la pregunta de quién lidera a Francia no la va a responder ningún micrófono en ninguna sala de prensa. La va a responder el campo. Y el campo, hasta ahora, tiene a Dembélé brillando con más consistencia que nadie. Deschamps lo sabe. Por eso en el último partido ante Noruega fue Dembélé el que salió enchufado desde el primer segundo, el que marcó a los 19 minutos, el que amplió la ventaja, el que cerró el hat-trick antes del descanso. Era un mensaje táctico disfrazado de alineación. En este torneo, la jerarquía no la marca el nombre en la camiseta. La marca quien está mejor. Lo que viene ahora es la fase eliminatoria. Francia se medirá a Suecia en 16avos de final. Y a partir de ahí, las selecciones que quedan en el torneo son de otro nivel. No habrá más Iraks, no habrá más grupos donde los márgenes de error son amplios. Cada partido será diferente, más denso, más tenso, más cerrado. Y en ese contexto, Francia va a necesitar que su capitán sea algo más que el goleador. Va a necesitar a alguien que sea el pulso emocional del equipo cuando las cosas se compliquen. ¿Puede ser Mbappé ese alguien? ¿O va a ser Dembélé quien termine robándole el título no oficial de líder real de esta selección? O quizás la respuesta está en Kanté, el hombre más respetado del vestuario, el que nadie enfrenta sin sentirse un poco en el lado equivocado del argumento. La verdad es que Francia tiene ahora mismo 3 candidatos al liderazgo y ninguno con el rol completamente consolidado. Esa es su fortaleza y su fragilidad al mismo tiempo. La fortaleza es que tienen opciones, que si uno de ellos baja el rendimiento, hay otro que puede tomar el relevo, que esta selección tiene profundidad de talento que pocas del torneo pueden igualar. La fragilidad es que sin un líder claro, sin alguien que todos los demás reconozcan como la voz que decide cuando la situación es límite, el primer partido que se complique puede convertirse en el que rompa lo que ya venía crujiendo. Deschamps lo vivió como jugador en 1998. Sabe exactamente cuánto vale tener ese capitán que el grupo siga sin cuestionar nada. Y sabe también que ese capitán no se impone con el brazalete, se gana con el comportamiento. Francia tiene un serio problema, pero también tiene la capacidad de resolverlo en el mejor escenario posible. Porque si hay un lugar donde un futbolista puede crecer 10 años en 3 semanas, ese lugar es un mundial. Y si hay alguien con el talento suficiente para convertirse en el líder que Francia lleva esperando desde que Zidane colgó las botas, ese alguien lleva el número 10 verde y blanco y se llama Kylian Mbappé. La pregunta es si va a querer serlo de verdad. O si el Mundial 2026 va a terminar siendo la historia de cómo Dembélé le robó el protagonismo al capitán en su propia selección. Los próximos partidos van a decirlo todo. Y nosotros vamos a estar aquí para contártelo. Cuéntanos en los comentarios qué crees tú. ¿Mbappé puede liderar a Francia al título, o el verdadero líder de esta selección ya está siendo otro? Y si este análisis te pareció interesante, compártelo con alguien que también esté siguiendo el Mundial. Nos vemos en el próximo video.